Muy buenas tardes tengan todos, estimados colegas. En este tercer video de la serie relacionada con la gestión de los riesgos del proyecto, estaré compartiendo con ustedes particularidades dentro de la industria de la construcción en relación con temas concernientes a la identificación de los riesgos del proyecto en proyectos de construcción. Les conversaré, entre otros asuntos, sobre el plan de los recursos, la revisión de la documentación, el análisis de las listas de verificación, igualmente como el análisis de la documentación, análisis de suposiciones, de las lecciones aprendidas y aprendiendo de las experiencias de otros, juicio de expertos locales, análisis de peligros conceptuales, el análisis de peligros preliminares o PHA, estudios operativos y de riesgos conocidos como HAZOP, revisión de constructibilidad y listas de verificación, y así como el estudio de análisis de valor y análisis de modos y efectos de falla conocido como FMEA. Identificar los riesgos es un proceso iterativo. Los proyectos de construcción se desarrollan y evolucionan a través de las sucesivas fases del proyecto. Y entonces los riesgos previamente identificados en las etapas primeras pueden cambiar y pueden aparecer nuevos riesgos a lo largo del ciclo de vida de dicho proyecto. Para una mejor planificación e identificación de riesgos en proyectos de construcción, los riesgos pueden agruparse bajo una misma categoría de riesgo o eventos desencadenantes que podría permitir que se realicen varios riesgos. En el Practice Standard for Project Risk Management del PMI se establece lo siguiente: identificar las causas raíz comunes de un grupo de riesgos, por ejemplo, puede revelar tanto la magnitud del evento de riesgo para el grupo en su conjunto como estrategias efectivas que podrían abordar varios riesgos simultáneamente. Por ejemplo, identificando los riesgos que pueden ocurrir al mismo tiempo o los riesgos que utilizan los mismos recursos para la recuperación. Los riesgos se pueden clasificar entonces de acuerdo con muchos enfoques diferentes, entre otras opciones comúnmente utilizadas como sistema de clasificación podría nombrarles dependiendo de la fuente dentro o fuera de la organización, es decir, que el riesgo sea interno o sea externo. Según el tipo de proyecto, por ejemplo, si el proyecto es un proyecto local o es un proyecto internacional. Por otro lado, podríamos clasificarlo dependiendo de las partes que serían responsables de administrar los riesgos o los diferentes agentes involucrados en todo el proceso de construcción. También podrían clasificarse siguiendo la estructura de desglose del trabajo o de acuerdo a las fuentes del riesgo y por último de acuerdo con el ciclo de vida del proyecto o fase. Independientemente del sistema de categorización que adoptemos, se debe estimular la identificación de riesgos, permitir una mejor comprensión de los riesgos del proyecto y ayudar a la identificación, asignación y gestión de los riesgos. A pesar de las características y los riesgos de cada proyecto de construcción son únicos, la mayoría de los proyectos de construcción comparten causas fundamentales de riesgo, independientemente de la singularidad que tenga nuestro proyecto. Los principales riesgos pueden agruparse o clasificarse en una guía de partidas o lista de identificaciones que se puedan utilizar como referencia o marco para las técnicas de identificación de los riesgos, como por ejemplo puede ser una lluvia de ideas, consultar con expertos, hacer talleres o entrevistas con respecto a los riesgos. Hay muchas maneras de hacer esta lista, pero entre los principales podríamos decir que están los riesgos de diseño o técnicos, podrían haber riesgos también asociados a la construcción per se, riesgos externos, riesgos organizacionales, como dije anteriormente, riesgos internos, riesgos de la propia gestión de proyectos y riesgos empresariales. Sin embargo, hay muchas otras formas de clasificar los riesgos con fines de identificación,
por lo que las organizaciones ejecutoras deben adaptar sus propias listas de manera apropiada para sus respectivos proyectos. En un próximo video les presentaré las causas más comunes de riesgos en la industria de la construcción y que siguen las categorías que les mencioné anteriormente. Hablemos un poco del plan de recursos. Las estimaciones de productividad de recursos son un insumo clave para la identificación de los riesgos. La duración de la actividad y las estimaciones de los costos de esas actividades se basan en esas tasas de productividad que hemos establecido en nuestros estimados de costos, particularmente en las fases de ingeniería y en las fases de construcción. Por otro lado, la revisión de la documentación en los proyectos de construcción, además de los documentos descritos en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos del PMBOK o PMBOK, las revisiones deben incluir otros documentos a los indicados en esa sección del PMBOK. Y esos son tales como planos de diseños, la ubicación de la planta, los diagramas de acceso o las vías de comunicación de acceso para dicho proyecto, las especificaciones de montaje del equipo, los informes geotécnicos, el estudio de seguridad y salud ocupacional en la construcción o el estudio HSE, Health, Safety and Environment, estudios de seguridad contra incendio, el plan de gestión ambiental y el plan de respuestas a emergencias. Los permisos, las licencias y acuerdos con sindicatos y o comunidades también pueden incluir requisitos que agregan riesgos al proyecto y por lo tanto eso hay que revisarlo. Por otro lado, el análisis de las listas de verificación, que las listas de verificación para proyectos de construcción pueden incluir elementos tales como el tipo de contrato, cláusulas desfavorables, factores propios del sitio y el área circundante de la obra, el clima, factores regulatorios y laborales, conocimientos del cliente, etc. Así también como la evaluación habitual de los requisitos del equipo de construcción, las técnicas necesarias que se van a utilizar y los materiales especiales que vamos a emplear en nuestro proyecto. Por otro lado, hay que hacer un análisis de las suposiciones. Para los proyectos de construcción, todos los supuestos realizados durante la fase de licitación se basan en un conjunto de hipótesis y escenarios y deben revisarse periódicamente para verificar su validez, precisión, consistencia o integridad. Por otro lado, hablando de lecciones aprendidas y aprendiendo de las experiencias de otros, estudiar proyectos anteriores similares nos proporciona información valiosa para una buena identificación de riesgos, que ésta sea más completa, en donde estarán incluidos métodos y soluciones de construcción, materiales y proveedores utilizados en ese proyecto. Los informes de evaluación de un proyecto presentan entonces hallazgos importantes, conclusiones interesantes y recomendaciones de la experiencia y la evidencia previa que hemos vivido con otros proyectos. Igualmente, el juicio de expertos locales. Los expertos locales pueden proporcionar un conocimiento significativo de proyectos similares y del entorno del proyecto. Entrevistar a los gerentes de proyectos locales con experiencia, profesionales de la industria, gerentes de construcción y expertos en la materia pueden ayudarnos a identificar riesgos locales específicos cuando estamos trabajando en una región desconocida para nosotros. Por otro lado, el análisis de riesgos conceptuales, este es el que es realizado durante el diseño del concepto y el estudio de factibilidad del proyecto. Este análisis de peligros conceptuales del proyecto se enfoca entonces en identificar los peligros potenciales o los riesgos potenciales en el diseño conceptual del proyecto y pueden usarse para minimizar los cambios futuros en los conceptos fundamentales del proyecto. Por otro lado, el análisis preliminar de riesgo o PHA. El análisis preliminar de riesgos identifica posibles eventos peligrosos y accidentales, como por ejemplo son el análisis de los riesgos laborales propios del proyecto.
Por otro lado, también tenemos el estudio operativo y de riesgo conocido como HACCP. Este es un enfoque sistemático y estructurado que es utilizado para analizar un proceso y sus respectivas partes para identificar peligros potenciales, problemas de operabilidad y desviaciones del diseño que puedan ocurrir durante las respectivas pruebas. Esto generalmente estas pruebas se usan cuando se analizan los procesos industriales en un proyecto. Por otro lado, hay que hacer una revisión de la constructibilidad y revisar la lista de verificación. Entonces, un proceso formal de revisión de la capacidad de construcción o constructibilidad, obviamente que proporciona una buena discusión para la identificación de riesgos. Las listas de verificación de los problemas históricos de constructibilidad pueden servirnos como un medio para identificar riesgos para nuestro nuevo proyecto. Adicionalmente, el estudio de análisis de valor también proporciona un enfoque organizado para analizar un proyecto y puede usarse como fuente de información para la identificación de posibles riesgos que pudiesen presentarse. Igualmente, el análisis de modos de falla y efectos, o FMEA. Este análisis de modos de falla y efectos examina y determina sistemáticamente cómo un ítem o una parte del proyecto puede fallar e identifica las posibles consecuencias de una falla, por eso es que se llama modos de falla y efectos. Bueno, fue un verdadero placer, queridos colegas, compartir con ustedes este importante tema de la identificación de los riesgos del proyecto y espero que lo que les he compartido en esta ocasión haya sido de su interés o sea de su interés y sobre todo, y más importante, que les sea de utilidad. Me despido de ustedes hasta una próxima entrega en la que tendré el gusto y placer de conversarles sobre otros interesantes puntos relacionados con la gestión de los proyectos, de los riesgos en proyectos de construcción. Les habló Gerardo Medina, ingeniero civil, magíster en administración de empresas de construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de proyectos, gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Saludos para todos y un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Que tengan todos ustedes un resto de día muy favorable.